Bien, buenas noches a todos. Buenos días para Laura. Gracias por conectarse. Hoy día de hoy vamos a hablar sobre una oportunidad que en realidad nos han escrito muchísimo preguntándonos, que es sobre las becas GKS, que son las becas del gobierno coreano. Y para ello hemos invitado hoy a Laura Maya. Ella es ingeniera agroindustrial de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene experiencia desarrollando proyectos de IDI en temas de tecnologías de alimentos y actualmente se encuentra en Corea estudiando una maestría en biotecnología alimentaria en la Universidad de Corea gracias a la beca GKS. Así que ella va a hablarles un poco sobre su experiencia de postulación, sobre la beca, sobre cómo funciona el sistema educativo en Corea, los beneficios y por qué esta es una muy buena opción de estudios. Así que sin más, te voy a dar la posta, Laura, para que puedas iniciar, presentarte y todas las preguntas que tengan las pueden ir dejando en los comentarios de acá del Facebook y también las vamos resolviendo al finalizar la presentación. Okay. Buenas noches con todos. Mi nombre es Laura Maya, como bien ya me han presentado. Y sí, bueno, les voy a comentar un poco mi experiencia aquí en Corea y cómo fue mi proceso de aplicación y todo el desarrollo. Voy a compartir primero unas diapositivas para poder ir explicando el proceso. Okay. ¿Sí se ve bien? Sí, ¿verdad? ¿Se está compartiendo? Sí, ahora sí vemos muy bien. Ok, bueno, yo estoy ya hace 1 año y medio aproximadamente en Corea del Sur. En febrero de 2019 empecé mi postulación a la beca Global Korea Scholarship, que es en inglés. Esta beca principalmente, ya creo que muchos seguro ya lo saben, pero consiste en 1 año de idioma coreano, te dan todo el curso pagado, 1 año de idioma para que aprendas solo 100% idioma, y 2 o 3 años dependiendo si tú vas a escoger maestría o doctorado. Depende de ese programa, hasta 2 años para maestría y 3 años para posgrado, también totalmente pagado. Entonces, yo quise resaltar aquí como primer punto en esto fueron estas 2 páginas que ustedes pueden ver, que es Study in Korea y Pronavec en Perú, porque estas son las 2 páginas que a mí me sirvieron para poder buscar toda la información totalmente verificada y tal cual como debo hacer los pasos para esta beca. Pronavec es, bueno, la página en Perú donde canaliza todas las becas a nivel mundial o las ofertas, mayoritariamente de las becas que hay en Perú. Hay otras páginas también, pero aquí canalizan estas becas. Entonces fue así yo como me enteré de esta beca en primer paso. Y después en esta página ustedes pueden encontrar la página Study in Korea, donde te da todos los documentos, los formatos para esta beca. Bueno, un poco más o menos cómo empezó mi experiencia con esto, por qué yo postulé a esta beca. Bueno, fue porque yo en la universidad, yo ya había escogido el ámbito de la investigación, me había visto bastante interesada por esa área en mi carrera. Entonces, con ayuda de mi asesor, que también estaba bastante en contacto ya había hecho sus posgrados en becas, me introdujo en este mundo, porque a veces muchos no tenemos esta idea de que es posible estudiar afuera y con un soporte financiero, porque a veces esa es mucho la traba principal para muchos para ir a seguir continuando con nuestros estudios y formándonos. Entonces, con esta idea en mi cabeza, yo dije, bueno, apenas salgo, tengo que empezar a buscar, ¿no? Y así fue, en realidad, empecé a buscar becas y conforme yo iba viendo los requisitos de la mayoría, es un trabajo que tienes que hacer con anticipación, porque muchas becas, en general voy a hablar, te piden, por ejemplo, experiencias trabajando 1 año o 2 años. Esta beca específicamente no te la pide, pero otras sí. Entonces, por eso yo, por ejemplo, me empecé a trabajar. Tengo 3 años de experiencia trabajando
¿Por qué? Porque empecé a prepararme para otras becas también con esa intención, entonces empecé a trabajar. Pero bueno, después ya uno, a veces se pasa el tiempo, ¿no? Y yo en realidad dije, bueno, me siento muy bien, estoy trabajando y todo, pero igual retomé la búsqueda porque dije, creo que ya es tiempo para aprovechar estas oportunidades que existen. Entonces, en febrero del 2019, yo postulé a esta beca. En realidad, empecé como intentando, porque así es, muchas personas no lo hacen en la primera y eso es algo que lo voy a recalcar a lo largo de esta presentación, es de que esto es una cuestión de trabajar, es un arduo trabajo en tu experiencia y seguir intentando siempre, porque hay muchas personas, yo conozco personalmente que han intentado 2, 3 veces y no lo hacen. Y lo bueno es que no hay restricción, tú puedes postular todas las veces que tú desees y en algún momento se va a dar. Entonces tienes nada más que desarrollar los puntos principales que voy a explicar. Este es el documento principal que te ofrece en la página que les comenté en Estada en Corea. Es el documento oficial, este es desde 2019 porque fue el que yo usé. Este documento es el que te va a dar todas las requerimientos, todo así muy detallado. Eso es algo creo que me gustó bastante de esta beca porque te detallan absolutamente todos los puntos, qué documentos necesitas, cómo los tienes que presentar, porque eso a veces es un error que cometemos, que a veces por una cuestión de formato no nos aceptan los documentos. Es muy importante eso. Entonces, el tema de quiénes pueden postular y qué requerimientos, requisitos pide esta beca. En realidad es una beca bastante flexible. Primero, tienes que ser existen una lista de países y pues gracias a Dios Perú está en esa lista, entonces si eres peruano, totalmente aceptado. Edad máxima 40 años para maestría. Sé que para posgrado hay ciertas excepciones hasta 45 años. Tienes que tener tu bachiller completo, de hecho, no exactamente tu título, porque lo manejan diferente, pero bachiller sí, el título bachiller completo. Tus notas. Las notas aquí en Perú se manejan de 0 a 20, pero a nivel internacional y en la mayoría de universidades se manejan con la escala GPA. Aquí he puesto una, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad van las escalas entre de 0 a 4, de 0 a 5, depende el programa que utilices, porque esto es un programa en internet que tú nada más escribes en Google transformar notas a GPA. Entonces te da una base de datos tipo Excel donde tú vas a ingresar tus notas y se van a convertir y es nada más una conversión del cambio de escala, ¿no? El 5 vendría a ser un 20 y bueno, en este caso necesitas más de 3.23. Entonces, si convertimos a notas de Perú, es aproximadamente entre 15 y 16 tu promedio general a lo largo en tu universidad, el cual tú debes tener para poder tener más chances, porque al final esto es un concurso, son muchas personas las que postulan, entonces mientras más puntos a favor tengas para ti, pues va a ser mejor, vas a tener más oportunidades. Entonces, otra cosa que también quise anotar el tema del idioma, porque muchos también se preguntan eso, ¿cómo fue? Por ejemplo, en mi caso, yo no tenía así, cero experiencia de coreano, no sabía nada de coreano, ni siquiera el alfabeto, pero no te piden, en realidad no te piden que sepas coreano porque en su programa está que estudies un año de coreano y te prepares con lo básico, ¿no? Entonces, no es un requerimiento. Pero lo que sí es de preferencia y te van a dar más puntos es si tienes algún certificado de inglés. El primero que está ahí, TOPIK, es el examen de proficiencia, pero de coreano, que si lo tienes, pues va bien. Pero el tema del inglés sí, ¿no? Tenemos el TOEFL, el IELTS, son como los exámenes más comunes en becas internacionales que siempre te solicitan, que es una manera de certificar tu nivel de inglés. Después, también hay una preferencia disculpen, estaba en inglés la información, pero es principalmente para el área de ciencias y ingeniería. Hay una preferencia para estas carreras. Entonces, pues todos los que están en esta área pues, tienen un poquito más de chances. Igual hay becas, sí, tengo compañeros que están en el tema de letras, en temas sociales, y también, o sea, las oportunidades están ahí. Va a depender de tu currículum también.
Entonces, bueno, esta plantilla es la que yo utilicé en el 2019, cabe resaltar, porque a veces cambian ciertos detalles año por año, pero voy a trabajar con lo que yo presenté y cómo me funcionó. Estos son los documentos generales que te piden. Entonces, todos los formatos están en la página. Entonces, tú nada más lo que tienes que hacer es completar cada uno. Voy a tratar de profundizar en los más importantes en mi criterio que fueron decisivos para que me den la beca. Bueno, el primer punto que es la fórmula de aplicación simplemente es llenar todos tus datos, tus notas y eso es todo. No es un tema nada más de completar datos. Pero el punto 2 y 3, el punto 2, 3, 4 es como lo más importante. Porque el personal statement que le llaman es como, ¿por qué, ¿por qué tú crees que eres merecedor de tener este beneficio? ¿Por qué crees que tú vas a aportar a tu comunidad o qué vas a aportar en tu círculo, en tu área con esta beca? Eso es, igual que el propósito, ¿no? El 3 es el propósito. Entonces, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Y lo mismo que el 4. El 4 es la investigación, una propuesta. O sea, no debes tener algo claro porque obviamente tú te estás yendo a estudiar tu posgrado, pero a veces no tienes claro qué tema quieres. En mi caso fue así. Yo sabía qué ramas me gustaban en mi carrera, pero igual yo quería venir aquí y saber qué hay, qué me ofrecen y si me gusta o no. Entonces, lo importante es que tú puedas escribir, pero de manera muy general, ¿no? Pero aterrizada, o sea, algo realista. Yo quisiera trabajar, en mi caso, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el tema de alimentos funcionales. Incluso pude tener la oportunidad de trabajar un poco con eso en mi trabajo, el desarrollo de nuevos productos. Entonces, así yo dije, bueno, en general, no sé específicamente con qué producto voy a trabajar, cuál voy a desarrollar o qué técnica voy a utilizar. No, simplemente puse que mi propósito era ese, ¿no? El aprender cómo desarrollar nuevos productos, con el tema de mejorar la calidad nutricional, la calidad de los componentes. Entonces, más o menos tienes que redactar eso. Y mientras más aterrizado, más detallado y claro, ellos vean que tienes tu objetivo de por qué estudiar y cómo vas a aportar después a tu regreso, porque el objetivo de esta beca al final es que regreses y se pueda, porque para eso hacen esta beca, ¿no? Para formalizar y como vincular Perú con Corea, porque eso es académicamente es una muy buena manera de cómo formar este sistema de influencia. Entonces, por eso es bueno que tengas claro y expliques, bueno, a mi regreso eh, quiero hacer esto, me gustaría emprender, no sé, un negocio y voy a poder ayudar a mi comunidad así. Entonces, más o menos, es un punto muy importante, creo yo, que, que ellos pueden ver, ¿no? Qué tan claros tienes tus objetivos. Y bueno, después los otros documentos son más que temas formales, ¿no? 2 cartas de recomendación, tienes también el tema de tu eh, Personal Medical Assessment, que es el tema de todos los análisis médicos que te piden, que también está muy detallado, ¿no? Tus títulos, también tienes el pasaporte, después, bueno, certificados si es que tienes TOPIK, pero yo no lo presenté, por ejemplo. Después, otra cosa muy importante, pueden ver en el punto 23 y 24. A partir del 21 hacia abajo, todos esos puntos son puntos adicionales, no es obligatorio, pero te dan un plus, ¿no? Como les dije, esto es concurso. Entonces, aparte de valides tu inglés, también, si tienes artículos publicados, también te da puntos. Entonces, eso es algo que también yo, cuando converso con mis compañeros, es algo importante. En la universidad, traten de publicar, aunque sea así, es que no es una revista de muy alto impacto, publiquen, aunque sea en su universidad, pero redacten su investigación, siempre les escriban, porque si solo investigan y no lo trasladan a un papel, es como si no lo hubieran hecho. Entonces, y esto te da puntos. A lo largo porque ellos pueden ver, menos en el área de investigación, ellos pueden ver que tienes desde antes ya tienes estas ganas de estar en esta área y de publicar y de hacer conocer todas tus investigaciones y tus resultados. Entonces es importante, mientras más artículos tengas, 1 o 2 que tengas,
te va a dar puntos extra para los que no, si te comparas con los que no tienen. Y bueno, el tema de premios también, ¿no? Si en caso tienes por ahí algún, no sé, otra beca que te ganaste o algún voluntariado que hiciste o de cualquier cosa, porque a ellos también no les importa que solo seas estudios, estudios, estudios. Es algo que también voy a hablar después más adelante. Es también, ellos quieren ver que eres también como persona, qué haces en tus tiempos libres, porque es todo completo, no solo es, tiene muy buenas notas y es muy bien profesional, no, también qué más haces, qué te hace diferente. Y bueno, ahora un poco de manera general el tema de cómo es la aplicación. Bueno, tenemos el tema voy a hablar solo de los que es para tema de posgrados, porque ustedes saben, esta beca también hay para los que quieren estudiar su bachiller allá, pero es otros requisitos. Entonces, principalmente, casi siempre esta es una beca por año y empieza en febrero cuando lanzan la convocatoria y aproximadamente esto dura un mes. Después viene la etapa, bueno, creo que aquí va a estar mejor explicado. Sí, la primera etapa es cuando la embajada, porque existen dos formas. Puedes aplicar por embajada o directamente con las universidades. Yo les voy a explicar por embajada porque es como yo postulé. Entonces, en el proceso por embajada, es la primera etapa, en febrero, tú postulas, presentas todos tus documentos a la embajada de Corea, apoyado con Pronavec, y ellos se encargan de seleccionar. Esta selección es casi siempre el tema de formatos, como si llenaste bien ese formato, y entonces hay que ser bastante cuidadoso con eso. Entonces, y después de eso viene el segundo round, que es el NIET. El NIET es el Comité de Educación en Corea, y ellos van a elegir el siguiente filtro. Eso aproximadamente sucede en abril, mayo, marzo y abril. Después, en aproximadamente ya junio, empieza ya la última etapa. Niet ya dijo, ya sí, pasas este round, te hacen tus exámenes médicos finales, listo, pasaste todo eso, y el tercer round es para escoger tus universidades. Esto es una alternativa que ofrece solo la postulación mediante embajada. Tú tienes la oportunidad de elegir 3 universidades de una lista grande que ellos también te proveen en Corea. En cualquier ciudad de Corea tienen que estar nada más en la lista. Es un Excel donde te dan todas las universidades detalladas con las carreras y qué áreas están trabajando para que tú puedas escoger. Está bien detallado. Entonces, en este último round, tú puedes escoger estas 3 universidades. Entonces, estas 3 universidades te tienen que aceptar. No las 3, pero al menos una. Si no te aceptan, bueno, no te pueden dar la beca. O sea, la beca ya es tuya en el segundo round, pero si ninguna universidad te acepta, pues no es efectiva. Entonces, tienes que tratar de elegir estratégicamente, ¿no? Muchos a veces eligen universidades con mayor ranking y no tanto intermedias, porque obviamente, ¿no? Las universidades más requeridas son más competitivas, tal vez piden mayor puntaje en notas o mayor requisitos, entonces siempre es mejor poner balanceado para que igual tengas chances, porque al final todas son muy buenas, la educación es muy buena aquí, pero pues a veces hay un tema ahí de competitividad, ¿no? Y bueno, ahora les voy a contar un poco de cómo ha sido mi experiencia aquí en Corea. En realidad ya voy 1 año, 4 meses aproximadamente, y la verdad que he tenido suerte porque, como les comenté, el primer año es de idiomas y ellos te asignan, el comité aquí te asigna una universidad. Y yo estudié en Daegu University, que es queda en la ciudad de Daegu, al sur de Corea. Y en realidad que fue una experiencia muy bonita porque este programa fue muy, muy vivencial. El programa, aparte del tema de todas las clases que eran diarias, muy intensas, nos llevaban a conocer Corea, a las ciudades más tradicionales, y ahí pueden ver algunas fotos, te hacen que realmente vivas bastante la cultura. Entonces, eso es muy bonito porque yo no sentí, o sea, de hecho, somos muy diferentes, tenemos costumbres muy diferentes, pero al menos en mi opinión, no me sentí muy difícil adaptarme. No sé, creo que el cambio, una de las cosas más resaltantes es el tema, por ejemplo, de sacarse los zapatos cuando uno entra a una habitación o a un restaurante. Entonces, es algo que sí, a veces es diferente, pero en realidad con todas
no sé, los viajes que hacíamos, en la misma clase nos explicaban cómo eran las costumbres, la verdad que no se me hizo difícil el adaptarme. Y bueno, en realidad otro de los puntos muy bonitos de participar en una beca es de que tú puedes compartir con personas de diferentes países. Entonces aprendes bastante de otras culturas. Ustedes pueden ver ahí en las fotografías, de verdad, o sea, personas de latinoamericanos, de otros países. Entonces, puedes aprender mucho en realidad. Te formas como profesional, pero también tu mente adquiere otros conocimientos que eso no lo aprendes en una universidad o con un libro, sino es un tema cultural de cómo pensar. Entonces, eso es una experiencia muy bonita que tú ganas cuando viajas al extranjero. Y bueno, actualmente ya terminé ese año de lenguaje, tienes que llegar a un nivel para poder continuar, que es el nivel 3. El coreano en general tiene 6 niveles, entonces si tú llegas al nivel 3 en este año, suficiente para que continúes con tu maestría o con tu posgrado. Entonces, bueno, yo estoy estudiando en Korea University, no en el campus de Seúl, porque tiene 2 campus, estoy estudiando en Chochiwon, que es aproximadamente 1 hora y media desde Seúl. Y bueno, ya estoy terminando mi primer semestre. Lo bueno de esta universidad que es mitad inglés, mitad coreano. Entonces, como que es más fácil la transición, me permite igual seguir practicando con el idioma, pero igual puedo entender mis clases, ¿no? Con normalidad por el inglés. Y bueno, ahí les dejo igual la página por si hay alguna persona viendo dentro del campo de alimentos que esté interesado. Este laboratorio es el Laboratorio de Ingeniería Biofarmacéutica, específicamente es el tema de desarrollo de ingredientes funcionales, ¿no? Y ver su aplicabilidad en la industria. Entonces, bueno, cualquier persona que esté interesada, ahí está la página, están los teléfonos, el correo de la persona encargada del departamento, por si quieren alguna información sobre los laboratorios. En la página en realidad todo está muy completo, toda la información necesaria. Y bueno, para finalizar, como les decía, creo que lo más importante para su postulación. De hecho, ser genuinos, ¿qué implica? O sea, sean totalmente honestos, porque si inventan algo se va a notar. Se va a notar en algún momento, porque ustedes tienen una entrevista cara a cara con la persona en la embajada. Entonces, no es bueno inventar tal vez una experiencia o algo, no. Siempre sean lo más honestos posibles con lo que tienen, trabajan en su CV. Eso es muy importante. Ahí puse como ejemplo el tema de voluntariado. Porque sí, o sea, en realidad ellos no evalúan, puedes tener ya experiencia trabajando, muy buenas notas, pero también evalúan qué otros hobbies tienes, cuál es tu participación como ciudadano, ¿no? Qué tan, si tienes temple de líder, todas estas características también las están viendo y que a veces no las pone específicas en tus requerimientos, pero eso es algo importante que tienes que notar, ¿no? Y por eso es un tema arduo, no es una cosa de que te preparas en febrero para postular en marzo, no. Si tienes tiempo, es preferible ya prepararte y tenerla clara desde muchos años atrás, para que puedas construir un currículum con bastante requisitos que te puedan, características que después puedas usar y puedas hacer a tu beneficio y tengas más puntos en el momento de concursar a una beca. Y como también vuelvo a recalcar, ¿no? Algo que a mí me sirvió fue, creo, el tema del propósito que tengas de estudiar, el objetivo que tengas que estudiar, cómo lo vas a aplicar en tu comunidad, en qué va a beneficiar, porque a veces uno piensa, no, yo solo quiero estudiar para yo tener un grado más, no, hay que ser un poco más, ir más allá, ¿no? ¿Qué voy a lograr con esto? ¿Cómo va a ser el impacto que voy a tener en mi comunidad? Nada más local, no tienes que querer, no sé, como salvar el país, no, pero si empiezas en tu comunidad vas a generar cambios, entonces creo que ese es el objetivo de estas becas, ¿no? De desarrollarnos como personas, pero también desarrollar a nuestro entorno. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. He tratado de ser, disculpe, no sé si me he pasado de tiempo, pero a ver, bueno, cualquier pregunta me la dicen. Muchas gracias.
Muchas gracias, Laura. En realidad estamos muy bien de tiempo y tenemos varias preguntas aquí en el chat de Facebook y también en el Instagram, así que voy a ir haciendo algunas y aclarando algunos puntos que mencionaste al inicio, pero iguales los vamos a volver a hacer. Nos han preguntado bastante sobre qué carreras pueden postular esta beca. ¿Hay alguna restricción para ciertas carreras? ¿Todas las carreras pueden postular? En realidad es bastante amplio. Por ejemplo, todo lo que es ciencias naturales e ingeniería son casi todas. En realidad serían muy específicas. Yo no tengo la lista a la mano, pero la he leído y sí es casi todas. En realidad manejan civil, también, por ejemplo, el tema de medicina también pueden aplicar. Leyes también tienen todo el tema de letras, filosofía, sociólogos. En realidad es bastante amplia. Como les dije, hay mayor predisposición para las ingenierías, pero eso igual no quita que otras carreras se puedan postular, ¿no? También hay oportunidades, pero sí es bastante amplia. Uh-huh. Y entre las nacionalidades que postulan está, bueno, Perú es uno de los países que tiene esta beca. Dentro de Latinoamérica, ¿qué otros países has visto? No sé si tienes ese dato de quiénes pueden postular. Bueno, creo que para toda Latinoamérica sí está abierto. Yo tengo personalmente compañeros de Ecuador, Brasil, Colombia, México, Chile. En realidad, todos los países latinoamericanos están posibles para postular. Uh-huh. Ok, entonces ya, esas son dos buenas opciones que muchas carreras puedan postular y muchas nacionalidades también. Entonces acá no hay mucha restricción en eso. Nos están preguntando también sobre qué cubre la beca. ¿Qué es lo que cubre estudiar en Corea y qué es lo que tú tienes como postulante o como ya futuro becario asumir? Sí, eso es algo creo que no mencioné. Bueno, la beca es integral y creo que es una de las pocas becas en el mundo que ofrece becas integrales porque te pagan desde el pasaje de Lima a Corea y todo. Te pagan todo lo que es el fee de la universidad. No tienes que pagar absolutamente nada de tu inscripción en la universidad ni la mensualidad, nada. También te pagan un seguro. Y también el tema de te dan un estipendio mensual, que es más o menos aproximadamente lo necesario para vivir como un sueldo mínimo, podríamos decirlo, para que puedas vivir tranquilo y no te preocupes. Pues eso puedo decirlo en mi experiencia porque el objetivo es ese, ¿no? Que tengas un poco de tranquilidad en ese aspecto para que te dediques solo a estudiar. Entonces no hay necesidad que trabajes ni nada. O sea, yo creo que con lo que te dan es suficiente para que vivas tranquilo y puedas desarrollarte, ¿no? Entonces sí, te dan un estipendio mensual. Entonces, como lo único gasto que como becario puedes hacer es al momento de postular, porque hay muchos documentos que tienes que a veces traducir a inglés y esto a veces tienes que contratar a alguien que lo haga porque es un sello certificado. El tema de papeleo es lo único que te podría generar un gasto, ¿no? El tema del viajecito para irte a hacer la entrevista, pero eso es lo único. Después que sales de Lima, ya empieza todo pagado. En realidad no necesitas nada. Uh-huh. También nos han preguntado sobre el idioma. Si bien no es necesario tener la certificación de coreano, porque la beca incluye un año de estudios previo de coreano, ¿cuál es el nivel que te solicitaban como mínimo para poder postular a la beca coreana? Bueno, en las bases no está especificado, o sea, no es requisito tener inglés o coreano, no es requisito. Pero obviamente cuando te hacen la entrevista, ellos como que quieren tratar de ver si es que al menos inglés manejas un poco, porque al momento de llegar aquí, el inglés es tu única conexión con el mundo aquí, porque en realidad aquí la mayoría habla inglés, la gran mayoría habla inglés, entonces va a ser tu única manera de comunicarte, pero no es un requisito. Te va a subir puntos si tienes un certificado adicional, pero no es determinante. Como les digo, en mi experiencia yo no tenía ninguna base de coreano. Me preguntaron, les dije, no sé nada, no sabía nada de coreano y no fue determinante. Sé de otras personas que postularon, tenían idioma coreano, tenían el inglés muy bueno y aún así no les aceptaron. Entonces no es determinante. Como les dije, esto es un plus,
pero lo más importante siempre va a ser el propósito que tú escribas, qué quieres ir a estudiar y lo que había explicado. Uh-huh. Sin embargo, igual comentaste que el TOEFL o el IELTS son los dos exámenes que podrías tú presentar como una evidencia de que dominas el inglés. Sí, sí. Nos preguntan, hablando justo de las entrevistas, la entrevista final, que es como que el último filtro para ya elegir a los becarios, ¿en qué idioma se da? ¿O cómo es esta dinámica? ¿Qué te preguntan? En realidad solo tenemos una entrevista, que es al inicio, en realidad es la primera etapa con la embajada, se tiene una entrevista y yo, al menos la mía fue en español, fue solo una partecita en inglés porque fueron los funcionarios de la embajada que me parece que era de nacionalidad coreana y me empezó a hablar un poco en inglés, pero casi el 90% fue en español. Pero eso también puede cambiar, o sea, va a depender de los funcionarios que que te hacen la entrevista, ¿no? Si ese día te tocaron full coreanos, entonces va a ser en inglés. Pero solo es una entrevista. De ahí todas las otras etapas la comunicación es por correo, es como les dije, la segunda donde ya te avisan que si te dan la beca, o sea, el comité de Corea te avisa que estás aceptado, y la tercera que es la comunicación con las universidades, que también te avisan por correo, no te piden. En ese caso puede que sí, depende de la universidad, puede que te pidan un documento extra o una entrevista. Ha pasado, sé de casos, a mí no me pidieron nada, solo no sé, tal vez me pidieron una confirmación de algún dato, de un curso que llevé, una cosa así, y ya lo mandé por correo y listo, ellos me informaron si me aceptaban o no. Pero sé, algunos casos sí existe la posibilidad de que la universidad te pueda pedir una entrevista adicional para saber qué quieres estudiar allí, ¿no? Para que ellos tomen su decisión, porque al final ellos tienen que decidir si te aceptan o no. Entonces sí, puede que tengas esa otra oportunidad de otra entrevista, pero usualmente solo es una en la primera etapa. Ok, entonces ese es un dato importante que tiene que tomar en cuenta. Ahora, nos han preguntado también sobre las cartas de recomendación. Normalmente son documentos que los emiten o bien docentes o bien algún jefe de la empresa en la que estás trabajando. Estas cartas de recomendación tienen que estar sí o sí en inglés, las envías en español. ¿Cómo son esos requisitos? Es un formato, en realidad sí, es en inglés, y es un formato que ellos también te dan. Está en el archivo que puse al inicio, es un formato que, o sea, usualmente te dan todas las etapas, o sea, qué preguntas, son como preguntas que le hacen a la persona que te está recomendando, ¿no? Cómo se conocieron o cuál es el vínculo, en qué trabajaste o en cómo te desarrollaste con esa persona, ¿no? Entonces, más o menos así es. Y pues sí, puede ser tus profesores, jefes, y tienes que tener cuidado, eso sí, con el tema del sellado, porque una vez que ellos hacen la carta, es como que tienes que poner 4 cartas, o sea, ahí te lo detallan, pero voy a explicarlo un poquito general. Son 4 cartas, la misma carta, pero 4 veces, porque, como les expliqué, van a 3 universidades y al comité de Corea. Y las 4 cartas tienen que estar bien selladas con sello de tu profesor, un sello simple, pero de tu profesora, de tu jefe, y tú no lo puedes ver, obviamente. Y así lo mandas a la convocatoria, ¿no? A la embajada, todo sellado. Eso es un detalle que, por ejemplo, a mí no lo hice bien al inicio y fue como que me dijeron, no, vuélvelo a hacer, vuélvelo a pedir. Fue algo que me dificultó un poco. Pero si es en inglés, el formato te lo dan, así que no tienes que preocuparte. Tu asesor nada más tiene que completar los datos. Sí. Ok. También nos están preguntando sobre los títulos. Tú comentaste que el bachiller es un título aceptado para poder postular. Hablaste de otros documentos complementarios como los voluntariados. Hablando del título específicamente, nos preguntan, ¿este título tiene que ser apostillado en la etapa en la que presentas tus documentos? Puede ser una copia simple o una copia notariada de tu bachiller, y si debe ser traducido o no. Sí, todos los documentos que ahí mismo especifican qué documentos necesitan ser traducidos, y la verdad es que es casi todos, pero sí, todos tienen que ser traducidos, todos tienen que ser o apostillados o, claro, apostillados, que es la copia certificada por el notario, ¿no? Sí, todas las copias tienen que ser certificadas por un notario. Sí.
Claro, por el notario, porque el apostillado ya va, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores. No, Eso no, es hasta que no. el notario lo, Yo lo hice lo... así porque, sí, como incluso el tema de esto, porque todo lo tienes que mandar a Lima, entonces ellos sí me especificaron bien ese tema, ¿no? Que sí podía ser la traducción, bien, hay un sistema, me parece, hay todo un cuadro de quiénes son traductores oficiales en Perú, pero no es necesario hacerlo con ellos, puedes hacerlo en tu centro de idiomas de la universidad. Yo lo hice así. Yo traduje todos mis documentos oficialmente porque tenía un sello de la universidad en el centro de idiomas de la Nacional de Trujillo. Pero yo sé, la mayoría de universidades tienen, y si no, igual pueden averiguar en su misma universidad quién podría traducirles oficialmente, porque no puede ser que tú mismo lo traduzcas. Yo intenté hacerlo así y fue un error. No, no se hace así, no lo traduces tú, tiene que ser una persona formal de tu universidad para que cuente con ese sello de que está siendo traducido oficialmente. Y de ahí, porque tienes que presentar copias, las apostillas con el notario, las certificas con el notario. Ok, entonces lo que se pide son traducciones certificadas, no oficiales, porque en el Perú la oficial es la que haces en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces ese es un trámite que haces después, me imagino, o ya no te lo piden. No, no te lo piden, pero a veces, como te digo, va a depender. Hay personas que no les piden, pero es bueno que lo tengas igualmente. O sea, la traducción va con tu universidad, lo traduces, pero puede haber algún caso que, no sé, en ese momento el funcionario que estaba revisando quiere traducción oficial, te lo va a indicar, te lo va a indicar. O sea, no es que te lo va a cambiar de modo así como que, se me ocurrió, no, te lo va a indicar con tiempo, pero tienes que estar preparado y saber que hay esa opción también. Pero Ujú. usualmente a mí me funciona así, nada más en la universidad y mis copias las pasé por el notario y así fue como lo envié. Y sí lo pasaron. Ujú. También nos están hay muchísimas preguntas y la verdad agradezco mucho que hayan estén interactuando. En realidad esta beca es muy, muy interesante. Hay algunas preguntas que tengo guardadas también para Laura al final, pero nos están preguntando también sobre si bien la beca, tú comentaste al inicio sobre el promedio GPA, que es de 3.23 hasta 5, que es lo aceptable, eh, normalmente no suele ser determinante, ¿no? Es un método de calificación adicional, pero si de repente no llegas, bueno, nosotros hemos, que estamos en una universidad nacional, sabemos que las notas son mucho más bajas, que pues, obtener un 15 o un 16 es algo muy, muy complicado en promedio. Entonces, ¿qué tanto puede pesar o equilibrar estas notas no tan altas con la experiencia profesional? ¿Y qué Sí, experiencia profesional es la que eleva tu perfil, en tu caso, ¿no? Elevó tu perfil. bueno, en mi caso, yo creo que fue el trabajo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una ONG, entonces estuve bastante cercana al tema del desarrollo comunitario. Entonces, yo creo que eso es algo que a mí me dio un punto a favor porque o sea, el tema en qué había desarrollado, en qué había trabajado, entonces como que les llamó la atención porque me hicieron bastantes preguntas sobre mi experiencia laboral. O sea, en la entrevista hubo bastantes preguntas sobre, ay, ¿por qué hiciste este producto? Ay, ¿cómo fue? Y tal. Entonces fue como que le enfocaron más a eso, no me hicieron preguntas sobre cosas de la universidad porque yo ya tenía 3 años de haber salido. Entonces sus preguntas se enfocaron más en el tema de mi último trabajo que había tenido. Entonces, no sé si no pasas esa barrera de notas, no te califican o simplemente en el primer filtro, porque hay un primer filtro que hace Pronavec, no sé si no te validan, pero está como un requisito. Entonces, eso es cuando ya está marcado ahí el punto. No sé si es que hacen como una excepción. Oh, bueno, tiene 322. Vamos a ver su currículum. No lo sé, porque no he escuchado casos, en realidad la mayoría sí pasan esa barrera los que han postulado y bueno, tienen el plus adicional de todo el currículum, pero no sé si es que no pasas esa primera etapa de la nota. Yo sé, lamentablemente es algo que a veces es importante manejarlo, trabajarlo con las universidades nacionales porque sé que es un problema bien, bien
de que casi todos los nacionales tenemos ese problema, no nos califican de 0 a 20, no califican de 0 a 15, creo. Pero es un problema porque las particulares, pues sí, de hecho tienen mayor promedio y tienen pues a veces un poquito más de chance. Pero igual, ¿no? La cuestión es intentarlo, porque a veces puede que sí, que pueden revisar todo tu currículum, ven como te digo, o sea, si tienen trabajo comunitario, voluntariado, si sabes bailar, si tienes algún hobby que te guste mucho, no sé, haces viajes, o sea, cosas que también vean cómo eres como persona, yo creo que también es importante. O sea, no sé, te fuiste no sé, hacer un trabajo comunitario en tal lugar, o participaste en el concurso de danzas folclóricas en tu universidad, o te gusta, no sé, o sea, ese tema de esos temas que a veces uno no lo considera importante, sí te da puntos, porque ven que eres una persona, oh, a esta persona le gusta participar aquí, allá, es una persona dinámica, entonces también pueden evaluar eso. Pero igual, yo sugeriría, si es que los están preparando con tiempo, pues sí, traten de ponerle más chance a sus notas para que puedan superar esa meta, porque sí está bien, o sea, está bien detallado que la nota tiene que ser de tal punto a más. Entonces, no sé, no podría decir de que no lo toman en cuenta. Sí. ¿Y tu GPA lo que hiciste fue pedir un certificado oficial de la universidad o hiciste una conversión simple de 0 a 20 y que en el caso del GPA es de 0 a 5? ¿Hiciste la conversión simple con tu promedio final? No, en mi caso, bueno, pedí mi certificado de estudios oficial, eso sí lo mandé, pero la conversión la hice en la página de Pronavec, en ese entonces, ahora creo que ya no está, pero en ese entonces te daban un link para ir a una página cualquiera en Google de conversión de GPA. Y lo conviertes ahí y esas notas las vas a poner en el formulario 1, porque ahí es donde te piden que pongas tus notas por semestre. Entonces, sí, yo lo hice así, tal cual, yo misma hice la conversión, pero ahora ya creo que no te dan ese link, pero como yo estaba buscando y en Google hay muchos links y en realidad, porque es una conversión simple, entonces nada más pones todas tus notas y la página te lo saca como un Excel, todas tus notas a esa escala. Sí, y bueno, en este caso sí es importante, lo que sí tienen que tenerlo a la mano y si no lo tienen, pues solicitarlo, es el certificado de estudios emitido por la universidad. Ese trámite sí puede tardar un poco dependiendo de la universidad, pero con ese certificado vas a poder calcular tu GPA, incluso traducirlo porque algunas convocatorias te van a pedir tu certificado traducido. Dos últimas, bueno, había que aclarar aquí, nos preguntaban si es que la beca te elige la universidad. En realidad solamente te elige el centro de estudio de coreano, que es el primer año de la beca. Exacto. De ahí tú eliges dentro de tus 3 que elegiste, si te aceptan las 3, tú eliges una a la que tú quieras y ya no puedes cambiar, eso sí. Si ya dijiste, quiero esta universidad, ya vas a esa universidad, no hay forma de cambiar. Sí, así que ahí, bueno, en ese punto sí, una recomendación que recuerdo comentaste, Laura, es investigar muchísimo sobre las universidades posibles a estudiar, porque eso también te va a ayudar a decidir bien, ¿no? Y algo que también siempre recomendamos y que has dicho y es muy acertado, es no tener entre tus 3 opciones solamente universidades top, sino tener universidad top, universidad media, universidad regular, para que tus opciones de admisión sean mayores, ¿no? Esa es una estrategia importante. Exacto. Eso sí, porque aparte va a depender también del área en el que estás. Entonces puedes buscar en tu área cuáles son las mejores y no necesariamente sean como las ranking en Seúl, en Corea, las más solicitadas. Entonces vas aplicando así, porque si a veces ha pasado, tengo compañeros que han aplicado las 3 mejores de Corea, digamos más renombradas, no mejores porque al final todas son muy buenas, pero las más así top, y no les aceptan porque hay demasiada competitividad en esas universidades, entonces pues cubren su cuota y ya no tienen más cupos. Entonces, por eso es bueno tener una variedad de universidades, para que tengas más chances. Te están dejando muchísimos saludos, Laura, por aquí. Okay. Y tu mamá también está muy orgullosa de ti. Ahora vamos a pasar
Antes, bueno, una última pregunta sobre la beca y ahora vamos a pasar ya más a tu experiencia como estudiante. ¿Cuáles son las fechas de convocatoria? ¿Cuántas veces al año se abre esta beca? Eso es bien importante también tener en cuenta para hacer un calendario de postulación. Bueno, la beca es anual y para posgrado, porque para pregrado es diferente, para posgrado usualmente es en febrero. Empieza todo en febrero el lanzamiento de la beca y ahí ni bien te lanzan todas las fechas de cómo va a ser cada etapa. Entonces en eso son bien organizados y lo cumplen tal cual. Ese día te dan el resultado, ese día llega el resultado. Entonces, eso es bastante importante. Y sí, en realidad si te vas a preparar, por ejemplo, para la de 2021 y estamos en noviembre, ya deberías estar preparándote en todo tu currículo, en todos los papeles, porque necesitas tiempo. La situación y yo pensé, por ejemplo, muchos habíamos oído que por el tema de corona se iba a suspender, pero no, en realidad las becas continúan. He visto, por ejemplo, que en julio llegaron nuevos estudiantes, o sea, de la beca 2020. Yo soy del 2019, pero en julio llegaron los que postularon en febrero del 2020. Entonces, igual con la situación del COVID, igual han llegado. En algunos casos sí han pedido como 6 meses porque algunos países siguen en cuarentena, no tienen viajes internacionales. Han pedido como 6 meses de prórroga y sí te la da la beca, de que no tomes en ese momento la beca, sino te dan como 6 meses de como que puedas seguir en tu país por este tema del COVID. Pero sí, todos los años y a partir de febrero es más o menos. ¿Y para qué viajes en julio? O sea, aproximadamente julio, agosto tienes que viajar a Corea. Ahora, ahora vamos a pasar ya a las preguntas sobre tu experiencia. Ya hemos hablado sobre los requisitos. Los que se conectaron de repente un poco tarde, va a quedar grabada esta transmisión para que puedan revisar los requisitos que mencionó Laura, sobre la experiencia profesional, sobre lo que suma bastante en tu perfil y cómo hacer y cómo preparar una postulación que resalte. Ahora, cuéntame un poco sobre qué es adaptarte a una nueva cultura, totalmente diferente pues a la cultura peruana o en general a la cultura latinoamericana. Y bueno, en mi experiencia sí fue un poquito difícil el inicio porque lo que más te choca es el idioma. Si no tienes con nada de base, al menos en mi caso el coreano, te choca bastante porque todo absolutamente está en coreano. Todo, 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 todo. Y o sea, tienen bastante influencia del tema occidental por Estados Unidos, o sea, hay bastante comunicación y hay bastante el tema del inglés, o sea, en todos sus si tú puedes ver en las ciudades como que tienen inglés y coreano, o sea, casi siempre puedes encontrar esta opción. Entonces como que te ayuda un poco con la transición, pero aún así te choca porque por todos lados escuchas algo que no entiendes y la verdad que sí es frustrante. A mí me frustraba bastante los primeros meses, pero yo creo que tuve suerte en la universidad en la que me tocó porque el coordinador de esa universidad fue bastante ¿cómo se puede decir? Nos ayudó desde que estábamos en cada uno de nuestros países, o sea, desde ahí ya se comunicaba con nosotros de, te voy a sacar este pasaje, tienes problema con el pasaje porque hay problemas, en realidad te pueden surgir problemas en cada detallito de cada cosa. A mí me pasó hasta que me compraron un pasaje que pasaba por Canadá y yo no podía ir a Canadá porque tenías que sacar visa para Canadá. Entonces, pero esta persona que se encargaba de becarios me ayudó, o sea, yo le podía escribir y la comunicación era súper rápida y me dijo, bueno, ya, entonces vamos a sacarte otro pasaje, ¿no? Por otro país. Y cuando estaba en mismo Corea, o sea, nos ayudaba bastante porque si necesitábamos algo, si nos enfermábamos o algo, esta persona estaba bastante ahí en contacto con nosotros, ¿no? Por el chat, ¿no? De si necesitamos algo. Entonces, esto fue algo importante porque obviamente llegas a un país totalmente solo, pero no estás solo. Primero que como becarios del GKS, es un grupo, usualmente mandan como de 50 en 50 en cada universidad, 50 personas a cada universidad a estudiar. Entonces, usualmente vives con estas personas en el dormitorio de la universidad y estás a cargo de un coordinador. Entonces, al menos el primer año es bastante llevadero porque estás acompañado con otros extranjeros que están en tu misma situación, que tienen, creo que hasta los mismos sentimientos de extrañar a las familias, de estar en un lugar totalmente nuevo. Hay chicos incluso más jóvenes,
que vienen a hacer su posgrado. He conocido personas que venían a hacer su posgrado con 21 años. Y entonces, y aún y todos tienen estos sentimientos. Entonces, es bonito porque formas esa comunidad con ellos y te puedes apoyar, ¿no? Entonces, no te vas a sentir solo, vives en el mismo lugar y cualquier cosa que necesites, están ahí siempre para brindarte. Por ejemplo, el tema de hacer compras, cosas muy básicas que son, en el momento te frustra porque no sabes cómo hacerlo. Acá se maneja todo muy diferente. El tema, por ejemplo, del transporte público. Yo no estaba tan acostumbrada al tema del uso de tarjetas, por ejemplo, para transporte público. Vengo de provincia en Perú y eso todavía no lo tenemos. Entonces, son detallitos que a veces si te choca, es como, ¿qué hago? ¿A qué le digo? Y peor, si te habla en coreano medio molesto porque hiciste algo que le incomodó. Entonces, lo bueno es que si estás con este grupo de personas, pues ya te sientes más apoyado y si cometes un error, como que tienes con qué apoyarte y poder pedir disculpas o algo. Y bueno, en realidad yo, gracias a Dios, no he tenido ningún problema con ciudadanos coreanos. En realidad ellos son comprensivos. Es evidente que eres extranjero, y saben que pues vas a cometer un error en algún momento, porque a veces son detallitos, ¿no? O al momento de saludar o algo, pero son, al menos en mi experiencia, han sido, no he tenido ningún, no sé, intercambio de palabras o algo que se hayan enojado o algún momento incómodo, no, para nada. En realidad, todo muy tranquilo, incluso siempre como que te quieren ayudar, ¿no? A que hables, que te tratan de, sabes coreano un poquito, aunque sea, y tratan de hablarte. Entonces, es bonito, es bonito. Y al menos, como te digo, el primer año o sea, no es fácil, pero a la vez sientes bastante apoyo de los otros becarios y de los profesores, porque o sea, estás en esta comunidad. Ya cuando vas a la maestría es diferente, porque pues ya cada uno toma su rumbo y ya estás más, o sea, libre, ya no hay una persona que esté ahí, tienes que hacer esto, tienes que formar este papel, tienes que firmar aquí, inscribirte aquí. No, esa parte ya la viví recién y sí, es un poco más frustrante porque tienes que hacerlo solo y a veces es un poco confuso, pero lo bueno es que conversándolo, pregunta todo siempre, es como que yo siempre tengo alguna duda, correo o teléfono, siempre pregunta todo, no sientas vergüenza si algo no lo sabes, porque al final ellos entienden que todo esto para ti es por primera vez. Entonces, es normal tener dudas, no sentir vergüenza por eso y ya, o sea, eso es, creo, sí. Y bueno, y para ya terminar, justo mira, nos escribe tu tía Ana, quiere que te mande muchos saludos, está muy orgullosa de ti. Por verme. Bueno, de hecho, allá son las 10, casi las 11 de la mañana, entonces estamos con los horarios totalmente invertidos. Una última pregunta para poder terminar este live es, ¿por qué consideras que Corea es un buen destino de estudios? ¿Qué es lo que has encontrado allí que quizá no podrías haber encontrado en Perú o, bueno, para estudiar una maestría? creo que una de las cosas que más me gustan de la cultura coreana en general es la seguridad. Y es algo que a veces uno lo veía como muy lejano, sí, toda la sociedad es muy tranquila, no hay, pero cuando estás aquí, en realidad es cierto, es muy seguro. Y eso te da bastante tranquilidad. Y eso es un punto que tal vez es muy difícil de trabajarlo en Perú, pero creo que muchos lo hemos sentido, es el tema de caminar y siempre estar con miedo a que te roben o algo, aquí no lo sientes. Y es algo que sí te da paz para que puedas hacer tus cosas, tus actividades con tranquilidad. Y eso es algo que a mí me ha encantado en todo este tiempo. Yo puedo quedarme hasta tarde estudiando en el laboratorio porque aquí hay una cultura, al menos para el tema de investigación, es bien exigente y es una cosa que es algo, no es que te obligan, te tienes que quedar hasta las 12 de la noche estudiando, no, es una cosa que ya te tiene que hacer a ti y como tienes cosas que presentar, resultados que entregar, algo que ya está en ti, ¿no? Me tengo que quedar y pues tienes las puertas abiertas en los laboratorios para que estudies lo que quieras, los equipos que necesitas, no gastas nada incluso en materiales del tema de si estás haciendo tu proyecto, todo lo está cubriendo la beca y la universidad como tal, o sea, cada laboratorio tiene su fondo para los proyectos, entonces tú no gastas nada, no es que, quiero hacer este proyecto y voy a tener que empezar a gastar en materiales o documentos, no, o sea, el laboratorio cuenta con un fondo
para estas cosas. Tú nada más es estudiar, hacer tu investigación y cumplir con los tiempos que te dan, ¿no? Entonces, creo que toda esta combinación, ¿no? El tema de como sociedad, la tranquilidad que te dan de que vives en un lugar seguro, donde vivas, vas a estar seguro porque hay cámaras por todos lados, no tienes ese problema, entonces puedes ir tranquilo a estudiar, no tienes la preocupación, o sea, el tema de conseguir comida, por ejemplo, hay tiendas 24 horas abiertas, entonces el ambiente es favorable para que puedas estudiar con estos pequeñitos detalles y el ambiente en el laboratorio, en mi caso que he podido ver, o sea, en realidad sí, me gusta porque te dan bastantes facilidades que puede que no las valoramos en el momento, pero sí te dan un plus. El tema de, por ejemplo, te dan tu propia oficina para que puedas estudiar, que tengas un ambiente de estudio exclusivo para estudiar y para desarrollar tu proyecto. Entonces, eso es bueno, esos detallitos van sumando porque te dan todas las herramientas para que tú nada más te concentres en tener mejores ideas o investigar más. Entonces es algo que me gusta. Y el tema de conexiones que tiene Corea, obviamente. Todas las universidades y todos los profesores, o sea, han estudiado afuera y por ende han ido formando los enlaces con otras universidades. Tienen bastante contacto con Estados Unidos, pero también con otros países. Entonces, eso es muy importante porque te abre más puertas. Entonces, no sé si es exclusivo de Corea. Obviamente hay otros países que también tienen estas oportunidades, pero en Corea he podido ver bastante eso. Hay muchos chicos de que están estudiando aquí el posgrado, pero se les presenta, por ejemplo, una pasantía, un mes o 2 meses, no sé, en Dinamarca o en algún país, ¿no? No sé, Inglaterra, se van un mes por el mismo programa. Entonces, eso es bonito, es importante también tenerlo en cuenta de que las universidades tienen esas oportunidades. Entonces, se te abre el mundo. En realidad, una vez que sales, tienes más chances de formar más contactos, redes de contactos, ¿no? Entonces, eso es importante también para después encontrar un trabajo y todo. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Laura. Aquí el profe Marco está también mandándote saludos. Te felicita mucho por tus logros. Y bueno, ha sido muy valiosa la experiencia en realidad. Esta beca es súper interesante. Corea es un muy buen destino de estudio, sobre todo si estás buscando llevar una carrera de investigación. Es una muy buena oportunidad, así que esperamos que, bueno, en febrero abre la convocatoria, así que puedan repasar el live que acabamos de hacer con los requisitos, entren a la página de la beca y descarguen los formatos. Si es que no están los actualizados los del 2021, descarguen los últimos. No suelen variar mucho uno de otro, pero igual pueden tener una referencia. Y bueno, el tiempo es oro, son 3 meses para empezar a practicar. Así que muchas gracias, Laura, y que tengas un excelente domingo por allá. Sí, muchas gracias a todos. Y pues sí, nada más para finalizar, intentarlo siempre, porque a veces muchas personas no postulan por miedo a que, no, pero me van a rechazar, es tiempo invertido. No, en realidad es valioso si lo logras, en realidad es una muy buena oportunidad. Así que de verdad, inténtenlo y bueno, igual, siempre estamos para cualquier consulta, para cualquier cosa, porque de los errores aprendemos. Así que muchas gracias. Gracias, ya nos vemos. Ok, chao.